en esta jornada, precisamente. Ahora sí, en el uso de la palabra, el legislador por la provincia de Pichincha, Javier Buenas tardes al Casanova. pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de los medios legislativos. Iniciar mi intervención extendiendo un saludo muy especial a todos los trabajadores de la salud, de seguridad que se encuentran enfrentando esta pandemia desde la primera línea, hacerles un debido respeto para todos ellos. Un saludo también a quienes siguen esta transmisión. Entiendo que la situación que vive actualmente el país es una situación muy adversa. Debemos ser claros y es preciso fortalecer las leyes que se encuentran vigentes para que las distintas entidades que componen el Estado funcionen con la transparencia, eficiencia y eficacia para las que fueron creadas. No considero debe ser tomado como una tarea dentro de nuestras funciones como legisladores, sino un deber con aquellos que nos han confiado el voto. Y en esta misma línea de responsabilidad me dirijo a ustedes, compañeros asambleístas, en defensa de la institucionalidad del Estado, porque no vamos a cambiar este país ni a ordenar sus finanzas públicas quitando funciones, eliminando ministerios, desacreditando el trabajo de nuestros servidores públicos o centralizando el poder en una sola entidad, restando la autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados o poniendo en riesgo la estabilidad del Banco Central, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, el ISPOL, el ISFA, entre otras instituciones que son de carácter autónomo, como lo resta ya la Constitución del Estado. Muchas veces he insistido que en el rol de los gobiernos autónomos centralizados y en la importancia de su gestión por la cercanía que tienen con el territorio y con las problemáticas que dentro de ellos se desarrollan. Tuvimos que enfrentar una pandemia de estas magnitudes para que volvamos nuevamente la mirada y reconozcamos que serán ellos quienes definirán mediante la semaforización los tiempos en los que será posible retomar con seguridad las áreas prioritarias para la reactivación de la economía. Y preciso esto porque es necesario que dimensionemos los efectos que tendría para la población si restamos los recursos o imponemos techos sin conocer de cerca la realidad en la que enfrenta una junta parroquial, un municipio o una prefectura. Lo que significaría en temas de vialidad, fomento productivo, gestión social, ordenamiento territorial, servicios básicos, entre otros. Compañeros, si existen errores en cuanto al manejo de recursos por parte de algunas autoridades, es preciso que se establezcan las sanciones pertinentes sobre las normas establecidas, en este caso el COTAD, que ya regula la forma en la que se determinan los distintos hechos administrativos que generan los gobiernos autónomos descentralizados. Y con los organismos competentes y no desde la imposición de ciertos límites fiscales que nada resolverán los problemas de fondo que tenemos como país. Por eso solicito se modifiquen algunos articulados que tal y como están redactados, solo afectarán la gestión de varias instituciones y entidades. Es así que en el artículo 2, que sabemos que es uno de los puntos más críticos y de debate, pues pretende realizar una nueva clasificación del sector público, cuando el artículo 225 de nuestra Constitución ya lo hace. Quisiera mantener la postura en firme que eliminar este articulado de la propuesta o como alternativa proponer que dentro de la redacción se incorpore tal y como hace la LOCEB en su artículo 3 para establecer qué dependencias del Estado financiero y no financiero obliga a esta ley. En lo que concierne al artículo 3, respecto de las atribuciones que posee la Secretaría Técnica de Planificación, es preciso notar que como ente rector puede coordinar y o apoyarse con otras carteras de Estado para la creación de las directrices de los planes de desarrollo. Por eso propongo que se haga la corrección para que dentro del numeral 9 se incluya el texto en coordinación con las carteras de Estado, que se estime, en cumplimiento con lo que dicta la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 279 y 280. Sobre el artículo 7, en lo que compete a los techos y límites a los gobiernos autónomos centralizados, propongo se elimine la frase, deberá respetar los techos institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las finanzas públicas. Con esto evitamos caer en la inconstitucionalidad. En este mismo articulado, solicito se reemplace el texto, los planes de inversión de las empresas públicas, seguridad social y gobiernos autónomos descentralizados garantizarán para cada entidad el cumplimiento de las reglas fiscales determinadas en este código y deberá respetar los techos institucionales y de gastos definidos por cada órgano de gobierno, y deberá respetar las reglas de sostenibilidad fiscal de conformidad como señala la Constitución de la República. Del artículo 16 sobre la programación fiscal, propongo que en lo que compete a la programación fiscal plurianual y anual, se modifique el texto del proyecto de ley que se incorpore
para el sector público no financiero y para las entes de la Administración Pública Central, y que se excluya a los organismos autónomos, como son los gobiernos autónomos descentralizados y los organismos de seguridad social, con el objeto de guardar armonía con la norma constitucional y evitar la inconstitucionalidad y sobre todo para precautelar las autonomías. Respecto al artículo 37, sobre la regulación de los atrasos en los pagos de los gastos de las entidades que conforman el sector público, para corregir los errores en materia constitucional, pues no se pueden retener los dineros de las entidades autónomas, pues tal y como establece la Constitución en su artículo 271, los gobiernos autónomos centralizados participarán de al menos el 15% de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes, correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Recordemos que las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ello, proponemos que la norma regule únicamente las entidades de la Administración Pública Central, incluyendo a los GAT con el propósito de guardar, excluyendo a los GATs, con el propósito de guardar concordancia con la norma suprema y manteniendo el modelo descentralizado que conocemos. Compañeros asambleístas, este es solo el primer debate y nuestro deber, más allá de caer en ataques y defensas de bancadas, es el de participar en los distintos espacios que tenemos como asamblea para la construcción del texto que irá a votación del Pleno. Por eso insisto en que ustedes, junto a nosotros, realicemos los aportes y contribuciones necesarias, que establezcamos los límites precisos para que la ley de ordenamiento fiscal tenga la utilidad que se requiere y no se convierta en una trampa que entorpezca en un futuro la gestión de otras entidades o de instituciones fundamentales para el funcionamiento del país. En el marco de mi intervención, y por respeto al tiempo que tenemos, quiero informar que remitiré también estas observaciones a la Comisión de Régimen Económica para que puedan ser consideradas, y que en las demás seguiré participando de modo responsable y coherente con la realidad que atraviesa el Ecuador. Muchas gracias, señores asambleístas. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes al pueblo ecuatoriano. Gracias, asambleísta. Punto de información solicitado por la asambleísta Marcela Guía. Allí teníamos la intervención del asambleísta Javier Casanova, representante de la provincia de Pichincha. Un punto de información, lo dijo, sí, el señor presidente de la Asamblea Nacional, que lo va a cumplir la asambleísta Marcela Guiñaga. Bueno, el punto de información, básicamente,